Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética, y vamos a hablar sobre la importancia del consumo de algas marinas en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque todos estamos usando esto emite radiación, es una radiación no ionizante, o sea, es una radiación, digamos, que menos mala, pero no se sabe exactamente qué es lo que puede producir. Hay advertencias de que esto puede generar cáncer al cerebro, entre otras cosas, cuando uno utiliza esto demasiado. Pero hay una manera de eliminarlo y se hace a través de la dieta, comiendo algas. De eso vamos a hablar. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias. Cuéntenos por qué las algas son tan importantes, o por lo menos ahora se empiezan a promocionar como básicas para la dieta moderna. Primero, tenemos que considerar que nosotros evolutivamente hemos salido del mar. Primero como peces, luego como anfibios, y evolucionando hemos llegado pues a la parte más alta de la evolución, que es el ser humano. Entonces, dentro de nuestros componentes tenemos los mismos componentes que existen en el mar. No olvidemos que el mar baña todas las costas del mundo y por lo tanto en el mar existen pues todos los elementos, los 116 elementos y los que todavía no se han descubierto, de lo cual nuestro cuerpo está formado. Y no olvidemos que lo que podríamos denominar las verduras del mar, que son las algas marinas, son las que contienen casi todos los elementos, yo diría que casi el 100% de elementos que nuestro cuerpo necesita. Y no olvidemos también que, los alimentos que consumimos, y especialmente el agua, como pasa por una serie de minas de plomo, de plata, de cobre, de oro y de flúor, están contaminando este líquido elemento que a su vez está contaminando nuestro organismo de metales pesados, ¿no? Que van provocando una serie de enfermedades, incluyendo enfermedades crónicas, artritis, reumatismo y también el cáncer. Entonces tenemos que ver que el depósito de estos metales pesados hacen indirectamente que estas radiaciones de los magnéticas, de los celulares, de las antenas, digamos, que transmiten las microondas, asienten en el cuerpo, o sea, atraigan al cuerpo estos metales para que esta radiación sea mucho más dañina. Entonces, lo que se ha observado mediante experimentos es que el consumo de las algas marinas, estamos hablando de la clorela, el tan conocido aquí en la zona sur del Perú como el cochayuyo y en Chile también, tiene un efecto quelante sobre estos. Quelante significa que, digamos, los elementos que contienen, los minerales que contienen las algas marinas, que son notablemente mucho más abundantes que en las verduras terrestres, no tanto de las marinas, que tienen una gran concentración de zinc, de cobre, de molibdeno, que por este fenómeno de quelación van sacando estos metales pesados. Es más, tenemos aquí en Arequipa, hemos visto por el satélite, ¿no? Porque ya se puede llegar por internet a satélite, que aquí en esta zona de Arequipa pues hay fuentes importantísimas de algas marinas, diatomeas, que se las llevan pues a diferentes países, ¿no? ¿Para qué? Para que neutralicen la contaminación y filtren los principales sitios donde se produce el agua potable en Chile. De estas diatomeas que se llevan de aquí al Perú en gran cantidad, se producen filtros para filtrar el agua con la que se fabrica la cerveza,
pero en especial en otros países la llevan para filtrar el agua y quitarle los metales pesados. O sea que indirectamente están disminuyendo el efecto negativo de las radiaciones, tanto de los microondas como de los celulares. Entonces, en algunos países, por efecto de intereses económicos, las organizaciones farmacológicas han prohibido que se digan estos efectos porque disminuirían muchas enfermedades, de tal manera que en España y en muchos países de Europa no se permite que se digan estos efectos, ¿no?, que tienen sobre la salud en general. ¿Por qué tendríamos nosotros que consumir estas algas y cómo deberíamos hacerlo, en qué proporciones? Bueno, hay diferentes variedades, ¿no?, de consumo. El consumo, por ejemplo, en Tacna, yo que he vivido en Tacna mucho tiempo, se consume, se le agrega el picante a la tacneña, en forma en forma de cochayuyo, y por eso hemos visto que las enfermedades carenciales, donde faltan pues tantos elementos, diríamos que son casi muy similares a la espirulina, ¿no?, que tiene una gran cantidad de proteínas y sería pues una solución para los problemas carenciales. Uno que consuma una cucharadita de espirulina diaria tiene todos los, digamos, los elementos necesarios para no padecer de ningún tipo de desnutrición. Eso hablando de la espirulina. Del cochayuyo estamos hablando de una proporción de más o menos 200 o 300 gramos, 1 o 2 cucharadas nada más, son suficientes para poder tener todos los requerimientos mínimos que el cuerpo necesita. Pero no solamente eso, sino que por este fenómeno de quelación que tienen los elementos principales de las algas marinas, las algas rojas, las algas verdes, que por ese gran contenido de clorofila que tienen, pueden pues neutralizar los metales pesados, es decir, sacarlos por arrastre del cuerpo. Entonces, no solamente tiene un efecto curativo, medicinal, sino también nutricional, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estamos con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de los beneficios nutricionales y depurativos del consumo de algas marinas. Estamos de regreso en el programa. Sigo con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética, médico especialista en medicina bioenergética, y estamos hablando de la importancia de consumir algas por sus efectos depurativos y por sus efectos nutricionales. ¿Cómo se vende actualmente este asunto? Porque la espirulina se conoce un poco más. La espirulina ya se come o se toma en cápsulas, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas podemos comer y agregar y cómo podríamos agregarlas en la dieta diaria? O sea, ¿se puede generar ensaladas de algas marinas, cosas de ese tipo, y que sean más baratas que comprar cápsulas? Sí, se puede consumir tal como se le conoce actualmente como yuyo. Esas son las alguitas que nos ponen encima de un ceviche, ¿no? Así es, ¿no? La cantidad mínima es 1 cucharada, como para poder tener los requerimientos mínimos necesarios, ¿no? O sea, 1 cucharada es más o menos la porción que ponen encima del ceviche. Así es, ¿no? O sea, resulta que mucha gente deja eso. Eso es inclusive más importante que el pescado. Sí. Es mucho más alimento que el pescado. Es más completo que inclusive la carne, 2 veces más completo que la carne de res, 3 veces más completo que 2 veces más completo que la lenteja, o sea, en proporción al peso, ¿no? 100 gramos de cochayuyo tiene el doble de proteínas que contiene pues la soya, por ejemplo, ¿no?, que
se considera que es altamente proteínica, ¿no? Es inclusive más importante digamos, la kiwicha, que la quinoa. Si hablando en proporción y peso, es más importante que estos cereales, ¿no? ¿Usted tiene una idea por qué dejamos de consumirla? Porque hay unos platos tradicionales, el moqueguano, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es con camarones y con cochayuyo. El camarón es altamente tóxico, inclusive algunas personas con alergia se mueren por la cantidad de tóxicos que tiene el camarón. El cochayuyo ayudaba a neutralizar un poco el efecto nocivo, me imagino. Los mismos componentes que tiene, que son quelantes, ¿no? O sea, que engloban a las sustancias tóxicas y las sacan, ¿no? Es decir, las neutralizan, ha permitido pues que vean las personas que manejan estos conocimientos de nutrición, hayan recomendado que se consuma con el cochayuyo, ¿no? Para neutralizar los efectos. Claro, porque lo que no nos dicen es que el camarón es altamente tóxico porque es el basurero del río, ¿no es cierto? O sea, los camarones lo que hacen es comerse todos los desechos orgánicos que hay en descomposición, ¿no? Entonces, claro, son como buitres, pero del río. Exactamente. ¿Cómo recomienda usted que se maneje el tema de las algas? Cuando usted se lo recomienda a algún paciente, ¿cuál es la receta que le da? Hablando de espirulina, o de cochayuyo, o de yuyo, no sé. Bueno, no solo viene en presentación de cápsulas, también viene en polvo. Lo que recomendamos, la dosis mínima es una cucharada diaria, una cucharadita diaria, si es espirulina. En casos de que hay una intoxicación por el flúor, ¿no? No olvidemos que actualmente en el agua potable y en todo tipo de la pasta dental, los jabones, están colocándole flúor, pretendiendo un efecto bactericida, que sí lo tiene, pero también es bactericida y también elimina nuestras propias células, ¿no? Cuando se supera los niveles permitidos, ¿no? Y de acuerdo a lo que he podido ver, en Arequipa se está multiplicando por 5 la cantidad tolerable, ¿no? De flúor, de cloro, que a la larga pues generan otros problemas, ¿no? Que son importantes. Entonces, para neutralizar el flúor y los metales pesados que naturalmente vienen con el agua, no le colocan, sino que por arrastre de donde vienen, van arrastrando pues plomo, uranio, cobre, zinc en cantidades pequeñas, pero que a la larga pues en combinación con los factores de la radiación magnética ionizante de los celulares provocan mayores desequilibrios en la parte energética. No olvidemos que en nuestro organismo existen corrientes muy sutiles que son las corrientes eléctricas muy conocidas desde hace 5.000 años por la medicina tradicional china, ¿no? Que describe estos circuitos que son circuitos de defensa, o sea, son los circuitos, cada órgano tiene un circuito de defensa, tiene un fusible, que son los dientes, y estos circuitos se ven afectados por estos metales y también por estas radiaciones, que en última instancia van a influir sobre los circuitos de defensa para reparar, por decir, el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación para el consumo de algas marinas? Sí, los pacientes que presenten hipertensión porque tienen niveles un tanto elevados de sodio, los pacientes que tienen, digamos, problemas de diabetes pueden limitar el uso por el hecho de que contiene también algunos azúcares importantes que pueden influir. Entonces hay que ¿bajar la dosis o no consumir? Bajar la dosis. ¿En cuánto? Antes eran una cucharadita, o sea, 3 cápsulas. Sí, son 3 cápsulas, una cápsula o media cucharadita, ¿no? O media cucharadita. Pero eso se maneja viendo
los niveles de glucosa, ¿no? que se manejan, ¿no? Perfecto, doctor Sánchez, le agradezco mucho por haber venido. A usted las gracias. Consuma algas, ayuda en la nutrición y tiene efectos depurativos importantísimos. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo Avión.